Buenas tardes, doctor Héctor Hernández. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, como siempre me gusta decir, tengo que decir que en primer lugar que es un amigo. Y en todo caso, después viene toda la parte formal, burocrática de presentación y compañía. Yo lo conocí a Héctor ya hace varios años, ya todavía era seminarista, hace quizás más de 15 años, por ahí tiene que haber sido, o sí, más o menos. Cuando él daba unas conferencias acerca del derecho, y bueno, ahí fue el primer encuentro. Héctor es abogado, ha recibido con medalla de oro de la Universidad Católica Argentina, ejerció su profesión como investigador del CONICET, a su vez es doctor en ciencias jurídicas y se ha dedicado a la filosofía del derecho, tanto en Rosario como en Buenos Aires, como en San Nicolás de los Arroyos y en Mar del Plata. También es defensor oficial, es decir, defiende a aquellos que son acusados en el ámbito federal, ya es jubilado, claramente, y es autor por lo menos de más de 20 libros y muchísimos trabajos, un sinnúmero de conferencias y cursos. Siempre se ha dedicado también a la docencia, tiene muchos discípulos en todo el país que me consta que han seguido su labor. Y entonces nos interesaba hablar con un abogado, puntualmente una profesión bastante vapuleada muchas veces, ¿no, Héctor? Bueno, tenemos mala fama, pero la gente busca al abogado. Sí, es un mal necesario, ¿no? Dicen. Bueno, de hecho, cuando a veces a uno le preguntan, padre, ¿usted qué hacía antes de ser sacerdote? Y bueno, yo hasta que me convertí era abogado, después me hice sacerdote. No, 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 hay abogados santos también. Bueno, Héctor, Hoy es Santo Tomás Moro, guarda el palo, ¿eh? cierto, cierto, pero es que para poder ser santo tuvieron que matarlo, tuvieron que martirizarlo, ¿no? ¿No? En fin, bueno, Héctor, a mí me interesaba conversar más que de una entrevista, es aprovechar a preguntarle a un abogado, en realidad, algunas preguntas que uno, y el profesor, por cierto, que normalmente uno no puede hacerles, ¿no? En primer lugar, bueno, esto que casi como jocosamente de la profesión, de dedicarse al hombre, al mundo del derecho, es por qué te parece que está tan disminuido, digamos, o disminuida la conciencia respecto de esta profesión. ¿Hay alguna especie de crisis en el derecho, una crisis en el mundo de los abogados? Bueno, es indudable que hay una crisis, pero quizás sea la que afecte a todos. Y Ujú. cuanto más injusticia hay en el mundo, pareciera que más se exige la buena abogacía, la del abogado que sigue el recto fin de la abogacía, que es la justicia. Cosa que se cumple poco, pero se exige mucho. O sea, cuanto más crisis hay, muchas veces la hipocresía es el homenaje del vicio a la virtud. Si yo he enseñado ética profesional y digo, ¿a qué se dedica el médico? Y el médico o se dedica a la salud, por de pronto va a decir se dedica a la salud, no va a decir otra cosa. Ahora, la gente sabe que la finalidad de la medicina es eso, y según ese parámetro juzga mal al médico que no se dedica a la salud. La gente sabe lo mismo del abogado y por eso critica al abogado de que es la abogacía, porque no se sigue la justicia. Pero hay muchos abogados que son honestos y justos y esa crítica a la abogacía muestra la validez del principio que el abogado debe seguir y defender la justa causa. Y cuanto más opresión hay en el mundo, hace más falta la justicia y hacen más falta abogados de las buenas causas. Pero eso es en el plano no solamente formal de la abogacía, formal o de la justicia, de la administración de justicia, sino en todos los órdenes. Yo Ujú. pregunto siempre a los alumnos dónde se puede hacer más justicia. ¿Quién puede hacer más justicia? Y el, puede hacer más justicia en el mundo aquel que tiene más poder sobre la gente. Entonces, un
jefe de la dirección impositiva en una ciudad pequeña como es donde yo estoy, San Nicolás, en muchos sentidos tiene mucha más influencia y puede hacer más justicia o injusticia que el juez federal de San Nicolás. Claro, tal cual. Sí, es totalmente. Y además, hay algunos que reducen la justicia o incluso la filosofía del derecho y demás a lo judicial. Quien más puede hacer justicia en la Argentina, por ejemplo, es el que más poder tiene. Y el que más poder tiene, nominal o formal, incluso según la Constitución, y más allá de la Constitución, es el presidente de la República. Bueno, eso se podría cuestionar también dónde está el poder real y demás, pero bueno, el presidente de la República, según la Constitución, tiene un poder que es del un monarca. Y si alguien lo maneja, abierta o encubiertamente, tiene que manejarlo y tiene que asumir él porque es la autoridad. Si es la vicepresidenta o si es el Fondo Monetario o lo que sea, tiene que contar con él. Entonces, el tema de la justicia afecta a toda persona que puede realizar actos humanos, puede ser justa o injusta. Y quien más puede hacer justicia es el que más poder tiene. Ahí estás hablando ya de conceptos que hay mucha gente que no, quizás no maneja del todo. Justicia, legalidad. ¿Qué es la justicia, por ejemplo? Yo trato de hacerle sacar a los alumnos la idea de justicia después de hablar de injusticia. Es decir, si un gobernante dicta medidas para enriquecerse él y su familia a costa del pueblo que está hambriado, no hay nadie que no diga que eso es injusto. Claro. Y eso te lo dice cualquiera. Solamente en la universidad se pueden decir ese disparate de que cada uno tiene su verdad, no sabemos cuál es la verdad, no sabemos cuál es... No, todos sabemos. En la universidad se puede decir muchas cosas sin control de realidad. Y se puede sostener el relativismo. Pero vos vas a tomar un café en la universidad, cuando se baja el profesor del estrado donde está explicando que cada uno tiene su verdad, o que en derecho no hay que hacer valoraciones, y te pones a hablar con él, y te entendés con él, con todos te entendés. Salvo en algunos temas ríspidos donde entra la ideología. Claro. Y si no te entendés con él, pegale una buena trompada, a ver qué te dice, a ver si se sabe. A ver cómo se autopercibe el golpe. Claro, todos sabemos lo que es lo justo. Son principios que son naturales, de sentido común, que entiende cualquier argentino cuando habla con su vecino. Y ahora tengo alumnos uruguayos, entonces digo que entiende cualquier oriental que piense igual. Y tengo una alumna de Ecuador que me mandaste vos, está muy contenta, pobre, está engañada. Está bien. Mira, sí, o sea, que lo justo entonces es aquello que uno naturalmente entiende como dado por la naturaleza, que bueno, que a cada uno tiene que dársele lo que le corresponde, digamos, ¿no? Cuando hablamos no hablemos de derecho natural, porque se ha creado un poco un mito con el derecho natural y reacciones y demás. Para mostrar a los alumnos lo que es lo justo natural, yo cuento el cuento de la vieja en el aeropuerto. Bueno, supongamos que yo voy al aeropuerto de Fiumicino, pero estoy de paso porque ahí tengo que tomar otro avión para Londres. Y voy corriendo, veo un montón de gente amontonada ahí y una vieja tirada, desangrándose. Yo paso y la piso y me paran los carabinieri y me dicen, ¿qué está haciendo? Oh, disculpe, yo no sabía las leyes italianas.
Mm, claro. Es decir, los alumnos siempre se ríen porque les parece un chiste. ¿Cómo vas a negar que pisar a una vieja o a Mm, cualquiera, o sí, matar a un inocente? claro, mm, claro. Incluso tan rige esto no solamente es así, sino que rige en la vida jurídica normalmente, en la vida jurídica, y no te digo si salís a la calle. Mm, Muchas veces los juristas dicen en el artículo tal de la Constitución, dice, por ejemplo, en la Argentina ha habido fallos que dicen que hay un derecho a honrar a los muertos, ujú. según el derecho civil. Mira. Pero en el Código Civil eso no dice nada de eso. El derecho civil, el Código Civil no dice nada de eso. Todos los juristas dicen que no hay pena sin culpa. Mm, Todos los juristas dicen. ¿Y en qué lo funda? En el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina. Y vos vas al artículo 18 y no está. No ujú, está. Pero mm, no les importa que esté o no esté. Y a nadie nos importa porque es verdadero. Es así. claro. Y en la vida judicial todos los días se vive aplicando justamente la ley contra la letra de la ley, fundado en el principio de justicia. Entonces, el principio de justicia, bueno, yo trato de explicárselo a los alumnos partiendo de casos evidentes de injusticia. Ujú, entiendo. O sea, ¿Hay o no hay casos evidentes de injusticia? ujú, Entonces, el gobernante que enriquece a su familia y tiene hambrado al pueblo, el gobernante que se hace un aeropuerto al lado para tener aterrizaje de su avión al lado, pero no responde a ninguna necesidad. Eh, el caso de yo tengo unos primos odontólogos, ya no es un caso de un gobernante, ya no es de derecho público, que por ahí no se iban de vacaciones porque no tenían plata, y la gente a los cuales ellos le habían reparado las muelas antes de salir de vacaciones, no les pagaban. mm, ¿Te parece justo eso? Eso no hace falta ser Aristóteles ni Messi para saberlo. Bueno, y eso en la vida judicial, cuando no interfieren ciertas pasiones, ideologías, etcétera, es reconocido y se vive todos los días como algo natural, admitido por todos. ujú. Entonces, O sea, en la... o sea Sí, que no siempre la ley estricta, acá vamos a una pregunta entonces, no siempre la ley va a decir lo que es justo, ¿no? Y al contrario, a veces hay leyes que pueden ser que no sean conforme a la justicia, ¿no? bueno, eso, por supuesto, Mm, pero en la vida de los tribunales se vive aplicando criterios de justicia según la ley, al margen de la ley o contra la ley. mm, Podríamos dar muchísimos ejemplos. Es ujú, decir, el principio de que la única justicia es la que está en el derecho positivo, solamente te lo pueden decir en la universidad. ujú. ¿Qué es el derecho positivo? Y que el derecho positivo es el puesto por el normador humano. Es decir, si yo Mm, hago un testamento, ujú, eso es una norma que obliga, dentro de ciertos márgenes, a mis herederos. Si yo hago ujú, un contrato con vos, eso es una norma positiva. ¿Sí? mm, Ahora, el derecho, si entendemos por derecho las normas, el conjunto de normas, es parte natural y parte positivo. mm, ¿Por qué? Porque yo puedo contratar con vos muchas cosas, pero según la misma, el Código Civil y el Código Civil uruguayo y de todos los mm, países, puedo contratar cualquier cosa con vos, pero hay ciertas cosas que son inmorales que no pueden ser objeto de los contratos. ujú. ¿Y quién te Entonces, dice qué es lo moral y qué es lo inmoral?
Si no está en ninguna ley. ¿Qué es lo moral o qué es lo inmoral? Te lo dice el sentido común jurídico que está en cualquier argentino cuando conversa con su vecino, cualquier oriental que piense igual. Podemos dar, hay veces que es sencillo y hay veces puede ser más complicado, para eso se va el abogado, para eso están los moralistas, ¿no? Claro. Entonces, ¿es moral que yo contrate con vos, que vos seas tratado como una cosa, como un esclavo? La esclavitud está prohibida en todos los ordenamientos positivos, normalmente prohibida. Y si no estuviera, es lo mismo. Claro. Es decir, que está prohibida, tiene positividad formal, pero en el fondo es una cosa natural. Sí, y al revés, si el día de mañana un grupo de legisladores locos dijesen, bueno, a partir de ahora está permitida la esclavitud de ciertos grupos de personas, no porque sea ley positiva, es decir, puesta, escrita o dicha, pero dicha por el legislador o escrita por el legislador, eso estrictamente debe ser acatado, es decir, aceptado y obedecido, ¿no? Eso es importante, esta distinción, ¿no? Por supuesto. El sentido común te dice que no cualquier norma positiva tiene que ser acatada. Y la contraparte de esto, o la base, en todo caso, del sano derecho positivo, debería ser otro derecho que podríamos llamar derecho natural. Que son principios que están supuestos permanentemente en el derecho positivo y a veces reconocidos en el derecho positivo. Por ejemplo, el Código Penal y en la Constitución Argentina, y me animo a decir que en todo el mundo pasa igual, no se dice, se debe aplicar, las penas que este código establece se aplicarán. Por ejemplo, el Código Argentino no, se aplicará pena de tal, pero nadie dice que se debe aplicar eso. Claro. Está implícito. Exacto. Porque hay un principio de derecho natural que es que hay que penar al delincuente. Entonces, y en la Constitución Argentina dice que el Parlamento dictará el Código Penal. Entonces, normalmente la gente va al Código Penal partiendo del principio, obedecer, un principio que es natural, obedecer a la autoridad. Cumplir lo pactado, obedecer a la autoridad, no dañar injustamente. Cuando yo a veces... Sí. Ahora, claro, ahora las crisis de injusticia son por las pasiones, ¿sí? Y también ideologías que influyen las pasiones, que te llevan a que, por ejemplo, en la Argentina, la Corte Suprema de la Nación, siendo que el aborto, según el Código Penal, es un delito, dice que es un derecho. Y no solamente la religión esta del abortismo, porque es una especie de religión, claro, sostiene no solamente que es un derecho abortar, sino que hay que asistir a la persona que aborta. Exacto. Y además que el que no aborta va preso, como acá pasó con un médico en el sur. Claro, tal cual. Esperemos que la saque bien. No sé cómo está la cosa, pero por el hecho de haber salvado a una madre y al hijo, a los dos, y el chico está rozagante, por ahí hay una adopción, lo condenan. ¿Lo condenan por qué? Por no seguir la voluntad de que en algún momento la chica dijo, pero después se desdijo, parece y demás, la voluntad de matar. Claro. Y salvó a los dos. Los ejemplos que se están viendo en la Argentina son de que la voluntad de matar parece lo que en derecho llamamos el bien jurídico protegido.
el valor a perseguir es matar. Es una verdadera cultura de la muerte. O sea, ahí está cuando la ideología se apodera de la cabeza, ¿no? O sea, porque todo sistema ideológico impide ver la realidad con naturalidad, digamos, como cuando uno, digamos, comienza en el despertar de su propia conciencia, ¿no? Cuando yo a los chicos de catecismo, a los niños, ¿no? Les explico los 10 mandamientos, la ley de Dios, digamos, ¿no? Comienzo diciéndoles que los mandamientos en realidad es la ley natural que Dios puso en el corazón de los hombres, pero que a partir del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el hombre poco a poco, por sus vicios, sus pecados, ha ido olvidando. Pero si uno se pone a pensar, antes de decir los mandamientos, les digo a los chicos, bueno, a ver, ¿a vos te gusta que te mientan? No, entonces no mienta. A ver, levante la mano que le gusta que le roben. No, nadie, ¿viste? Bueno, entonces no hay que robar. Levante la mano que le gusta que lo maten. No, no, no. Bueno, entonces, los 10 mandamientos con sus gradaciones, algunos son más fáciles de entender, otros hay que ponerse a usar un poco más la cabeza, es la ley natural escrita en el corazón de los hombres. No hay ningún mandamiento que sea irracional, ninguno que sea antinatural. Incluso aquellos que nos mandan, los que a veces son más complejos para entender algunos, custodiar nuestra pureza y todo, bueno, porque la posibilidad de que surja familia dentro de una relación entre varón y mujer, que es justamente el fruto posible de esa unión, es un niño. Entonces no puedes quedar fuera del ámbito de una familia, digamos, porque es una injusticia para el posible fruto, digamos, ¿no? Bueno, en fin. Y los chicos Sí, entienden. Santo Tomás, hay una cosa, dos cosas que quería decirte. Creo que el Sí. Evangelio de hoy trataba de eso, Mm, del no hagas a otro. claro, eh, exacto. y, y Santo Tomás te dice que compara la fornicación al homicidio, porque puede ser, resultar que de la Mm, fornicación venga un chico que quede abandonado. claro, claro. Bueno, sí, por ejemplo, sí es verdad, bueno, lo que después engendra, ¿no? Eh, bueno, Porque y de los actos sexuales vienen los chicos. En claro, estas discusiones se olvida a veces lo más elemental. sí, Entonces sí, yo sí, sí. cuando hablamos del tema del divorcio, Mm, bueno, de las relaciones sexuales vienen los chicos, ¿eh? Primero, vamos, pues empecemos por ahí. Bueno, ahora, ¿qué queremos hacer para la felicidad de los argentinos? mm, ¿Tenemos que legislar algo sobre la familia con algún criterio? ¿Mm? mm, ¿O a mi relación con la radio que tengo acá le puedo mm. llamar matrimonio? ¿O con este Claro, libro? exacto. Sí, sí, sí. Bueno, hay que legislar según las cosas. Mm. Bueno, ¿y Y cuál si es no, la postura de una persona de bien simplemente cuando se encuentra con un derecho positivo que va contra la ley natural, digamos, o el sentido común más elemental? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque a veces se habla de que, y este derecho positivo, no solamente me refiero al derecho positivo de un país cualquiera, puede ser derecho positivo desde el presidente de una empresa hasta el director de un club de fútbol, hasta quien sea, en el ámbito civil o eclesiástico, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que alguien debe dar ante una ley positiva claramente injusta? del, por el pronto hay una gradación de posibilidades, ¿no? Antes quiero decir un poco que se llama positivismo, no a la doctrina que admite que es derecho positivo, sino a la que no admite que es derecho natural. O sea, positivismo sería la doctrina que dice que el único derecho que existe es el derecho positivo, puesto por Claro. el legislador humano, Mm, por el normador humano y demás. Bueno, eso ya dije, eso diría yo que solo en la universidad se puede decir, no en la vida jurídica, mm, ¿no? Por ahí en alguna parrafada dirán algo de eso, pero normalmente cuando vos lo dejás caminar un poco al jurista común, a los jueces comunes, etcétera, te razonan en términos de justicia. mm, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo hace poco que mm, el fin del proceso judicial es la justicia. Bien, esto todo el mundo lo reconoce, fuera de la universidad, donde ahí se puede enseñar cualquier disparate sin control de realidad,
Mm. Y fuera de él, y un positivismo de la cobardía. Y sabés, flaco, ¿no? Vos sabés, la corte dijo, vos sabés, el Claro. gobernador dijo. Mm. Recién me llega un, una noticia de que están diagnosticando como coronavirus a cualquier enfermedad, Mm. pero parece que hay subsidio para aumentar la cifra del coronavirus, ¿no? Entonces, cuando vos te sincerás con esos médicos, y son órdenes recibidas, Ah, pero órdenes recibidas que te reconocen que son injustas, sí, claro. pero nadie pisa donde come, entonces te dicen cosas así. Yo le llamo a eso las normas vizcacheanas. Mm. En el poema nacional argentino, el Martín Fierro, hay dos personajes. Martín Fierro, que es un hombre noble, aunque también hace de la suya, pero es noble, tiene espíritu de grandeza, y el viejo Vizcacha, que es acomodaticio. Entonces, los consejos del viejo Vizcacha son: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque, andir a rascarse, tener que tener la memoria del burro que nunca pisa donde come. Bueno, mucho positivismo hay en ese sentido. Mm. Y no te digo nada también en la iglesia, Mm. ¿no? Lo dijo hasta en las parroquias hay positivismo. Las viejas de la parroquia, no, si el padre lo dijo, pero mirá que está diciendo un disparate. No, pero el padre lo dijo. Claro. Es explicable, es Mm. explicable. Ahora, frente a la norma, hay gradaciones en la reacción frente a la norma positiva injusta, si es Ujú. gravemente injusta. Mm. Si no es algo gravemente injusto, mejor, según Santo Tomás, para evitar el escándalo y el desorden, hacerle caso, porque Mm. el derecho natural manda a preservar el orden, la paz. No es cuestión de andarle discutiendo a la autoridad todo, porque no se podría vivir de esa manera. Bueno, pero eso en cosas que no sean importantes. Claro. Por de pronto nunca te pueden obligar a hacer un acto intrínsecamente injusto. Mm. Por ejemplo, matar a un inocente. Entonces, frente a eso, la primera reacción es no cumplir, desobedecer. Ujú. Ahora, en la medida en que esa injusticia se repite y es grave, no solamente está la desobediencia, de no hacer lo que se manda, sino una desobediencia activa que ya consiste en buscar los medios para que la norma cambie, Ujú. si se trata de una norma general, Ujú. y usar todos los medios para que eso se dé vuelta. Y en la Claro. medida en que las cosas se agraven, existe el derecho ya de derrocar al gobernante, ¿no? Ujú. Claro, Por todo eso eso, está en la doctrina, digamos, de la iglesia y hasta incluso hasta en muchos códigos o constituciones con derecho positivo, digamos, ¿no? El derrocar al tirano, digamos, ¿no? bueno, desde ya que en todas las constituciones está establecido el juicio político al gobernante injusto, Mm. Es desde conocido ya. el caso de la obra de Lope de Fuente Ovejuna, ¿no? Lo de una especie de gobernador, un tirano que terminamos todo un pueblo completo. Era un miserable, por si alguno no la leyó, que, bueno, violaba a las mujeres, les quitaba las propiedades a los campesinos, hasta que el pueblo llamado Fuente Ovejuna, ocurre en la época de los Reyes Católicos, se subleva, se pone de acuerdo y dice: vamos a reventar, vamos a matarlo a este tirano, al comendador, y cuando nos pregunten después quién fue que mató al comendador, vamos a responder: Fuente Ovejuna, señor. O sea, como fuimos todos. Y a todos nos van a poder poner presos, digamos. Así que, bueno, es famosa esta pequeña historia, ¿no? de España. Sí, Hay claro. el teatro del siglo de oro tiene más de una obra así en esa línea, Mm. mostrando la reacción contra el tirano, el noble tirano, noble de la nobleza, qué sé Claro. yo, y cómo el rey apoya al pueblo, a las villas, ¿no? Entonces, frente a, frente a la injusticia hay que luchar
contra la injusticia. Mm. Según el grado de la injusticia, la permanencia de la injusticia y la gravedad de las cosas, serán los pasos a seguir. Ujú. Y bueno, y por de pronto una cosa muy importante, desde el punto de vista, llamémosle político, de la movilización de la gente y de llegar a que Fuente Ovejuna haga justicia, ¿sí? San Nicolás de los haga justicia. San Nicolás, ¿quién fue San Nicolás? Pero sin matar a ningún comendador, ¿no? Que no se trata de eso. Es importante en la vida de relación la comunicación, en la batalla cultural transmitir las ideas. Porque bueno, es evidente, los políticos maquiavélicos te van a decir eso, y son clásicas las alusiones a crear una cultura y una contracultura. Se habla de Gramsci, o se habla de los nazis, de Goebbels, pero leyendo la vida de San Luis Rey de Francia, yo veía que él se preocupaba porque en las tabernas de Francia, de París, se contara el relato de la política del juez. Cuando Francia e Inglaterra, las primeras potencias en el siglo XIX, invaden la Argentina, Rosas pone periodista en París, en Londres, en Mendoza y Santiago de Chile, porque la lucha de las ideas es muy importante. Claro, Y la absolutamente. lucha que hubo en la Argentina, vos corregime, a lo mejor como buen argentino soy un poco agrandado, pero hubo una lucha que se ganó hace 2 años, el argentinazo contra el aborto, contra el aborto. La ley del aborto la ganamos en las calles, la ganamos y en el Senado. Pero una cosa muy importante fue, creo yo, puede ser una observación optimista mía, que se ganó la batalla cultural. Es decir, yo estoy acá en San Nicolás, escucho la radio, escuchaba un periodista que mentía, daba un dato mentiroso sobre el aborto. A las 3 o 4 horas, en el teléfono celular, aparecía: la nata miente. Mintió porque... Entonces yo estoy acá en San Nicolás, sin mayor influencia, pero doy clase, me muevo, opino, voy al bar. Yo a las 3 horas tenía perro, tenía arma para defenderme, para Claro, contraatacar. Y eso hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque hay una fuerza muy grande en los medios, tan grande fuerza que ahora quieren censurar, ¿viste? Sí, A mí sí, claro. me ha pasado que ya, primero, más de 5 WhatsApp no podés mandar, después más de uno porque era fake news. Ven que no pueden controlarlo a eso. Bueno, Claro. esa tarea es muy interesante contra la opresión que vivimos, porque hay que esclarecer a la gente. Frente al temor que hay que esclarecer, hay que decir, divulgar, no perder la calma, porque uno puede volverse loco queriendo... Bueno, en esto vos has sido uno de los, no digo los principales, pero desde el punto de vista de la contrarrevolución cultural sobre el tema del aborto, al menos en los últimos años esto fue muy, muy claro, uno de los pioneros, al menos en nuestro país, sobre el tema de la discusión jurídica sobre el intento de imponer, implantar en nuestro país el tema del aborto. De hecho, están saliendo ahora 2 libros tuyos, ¿no? Uno llamado No matarás, ¿no? El fallo FAL y exterminio, y otro, bueno, la famosa gesta de Dios por los argentinos, que son como preguntas y respuestas acerca de justamente lo que implica ¿Se alcanza a ver la tapa? el tema del aborto. Sí. Todo Bueno, esto es Guido Reni. bien. Todo es el motivo de Guido Reni. Pero ¿Qué, sí. qué podés explicarles a los que no son de Argentina, en primer lugar, de qué fue lo que sucedió o qué fue lo que se intentó colocar aquí en nuestro país y cómo se hizo la reacción?
Bueno, el libro yo trato de criticar el fallo Fall. Fall, el nombre del fallo es por el apellido Fall, la abuela que quiso matar, que mataran a la nieta, que promovió un juicio para matar a la nieta. Todo estuvo armado por las organizaciones abortistas, con complicidad de los jueces, y el fallo Fall yo lo criticaba, lo critico en el libro, pero tuvo un cambio en mi enfoque del tema debido a Roberto Castellano, que yo quería evitar el estilo juridicista, argumento, constitución, norma, que yo quería evitarlo, ¿sí? A toda costa. Me gusta el lenguaje campechano y demás, pero no lo había logrado del todo. Y él me dice, ponele no matarás. ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo le va a poner yo? Un clásico de la injusticia. Yo estaba enamorado de ese nombre. Ponele no matarás. Porque el enfoque general que hay del tema, incluso no respondo a tu pregunta, pero déjame que ya vuelvo. El enfoque general es que, primero, además de no recordar que se venció hace 2 años y cómo se venció, es como que el gobierno en cualquier momento vuelve con el aborto. En estos días el gobierno de la ciudad de Buenos Aires compró misiles para matar 100.000 chicos, porque compró 100.000 pastillas de misoprostol del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es opositor políticamente. Y el año pasado no se arreglaron 200 y pico respiradores artificiales en la provincia de Buenos Aires, no se arreglaron, pero se compraron 15.000 pastillas de misoprostol. Es decir, están matando, y el cálculo que yo hago es de más de 120.000 argentinitos por día, hoy, invocando protocolos de aborto, las llamadas ILE, interrupción legal del embarazo, y el fallo Fall. Por eso a mí me parece importante atacar Fall. Importante si a alguien le importa algo de lo que sea derecho, lo que sea justo, lo que es matar a un inocente. Y por eso en el otro libro pongo gesta de Dios por los argentinos, aludiendo a lo que pasó hace 2 años, preguntas y respuestas sobre el genocidio prenatal desatado. El cálculo de más de 120.000 surge de que si en la ciudad de Buenos Aires el dato oficial es que el año pasado se mataron 8.388 chicos, si la Argentina tiene 15,4 veces la ciudad de Buenos Aires y se mata parejo, ahí estamos en 120 y pico mil, sin contar el aborto clandestino. Claro. Y todo eso, a pesar de que el Código Penal, aunque hace alguna excepción, considera el aborto un delito. Y la Corte de la Nación, ya lo dije, pero lo repito, en este fallo de hace 8 años, todo esto está, y ahora te voy a decir la segunda trama que hay en el libro, todo está promocionado por las organizaciones internacionales, por la Organización Mundial de la Salud, por Soros, por Bill Gates, por Rockefeller. Esto ha sido denunciado en Argentina hace mucho tiempo, sobre todo por el padre Sanaguja, por Jorge Pareció, le rindo mi homenaje, por Jorge Escala. Bueno, yo en el planteo demasiado, a pesar de lo que yo quería que me diera demasiado jurídico, parecía que el matar a los chicos depende de la ley o la no ley o la justicia o injusticia de la ley. Entonces le puse una segunda trama a la primera parte del libro, que es quién manda. Y voy mostrando toda la plata que la IPPF pone para el aborto, los intereses que hay a través de esto,
como una segunda trama en la primera parte que habla del fallo FARC. Ujú. Y en la segunda es casi policial. La mataron en Concordia, la mataron en Tucumán, lo mataron en... Los asesinatos oficiales, judiciales. El gobernador Morales mandó matar en Jujuy. Y los jueces están mandando matar, están matando. Es decir, la verdad se expresa con conceptos adecuados, con el gesto adecuado, y reflejando lo que la cosa es. No que hay ciertas personas que tienen otras ideas y entonces ustedes los de la derecha están contra el aborto. No, la causa principal de muerte en la Argentina es el aborto. 120 y pico mil argentinitos muertos. Le sigue muy atrás, 20.000 atrás, las causas de los problemas cardíacos. Y ahora van a morir, estos días han llegado al 1000 en el coronavirus que nos tiene a todos encerrados. Entonces yo en el libro trato de mostrar una cosa que es muy difícil en el ambiente jurídico, porque nadie pisa donde come. Si yo tuviera que ejercer la profesión hoy y llegar a la corte de la nación, me sería muy difícil escribiendo este libro, desde luego. Claro. Tengo que conseguirme otro que me firme. Pero las monstruosidades que ha hecho la corte, las violaciones a la ética judicial que ha hecho la corte argentina en ese fallo, son escandalosas. Y lo primero que hace el ministro nuevo que hay en la República es un protocolo para seguir matando, invocando interrupción legal del embarazo, cuando es ilegal, es delictivo y es una monstruosidad, están matando inocentes. Claro, por las dudas, para los que no sepan, acá se intentó hace un par de años y no lograron hacerlo, imponer una ley, o sea, por medio del Poder Legislativo, para abortar de modo libre, legal y gratuito, ¿no? Esa era la idea. Gracias a la presión de muchos argentinos, Argentina lamentablemente siempre, a veces, no siempre, es el caballito de batallas de toda la progresía hispanoamericana, ¿no? Entonces se intentó imponer esto y no lo lograron porque vieron mucha presión también desde el punto de vista de las masas. Aunque uno no adhiera a la numerolatría de que el número hace, pero bueno, se presionó y se presionó bien y se dio bien la pelea, punto, y se logró. Y después entonces intentaron de un modo por la tangente meter el aborto a toda costa por medio de pastillas de venta libre en las farmacias para que la mujer se provoque el aborto por medio de la ingesta de esa pastilla. Siendo que esa pastilla le puede adquirir tanto una persona de mayor de edad como menor de edad sin el consentimiento de los padres y compañía. Bueno, digo ese pequeño resumen para aquellos que no son argentinos y no estaban al tanto completamente de esto, que en otros países sí se está llevando o se está intentando llevar adelante. La batalla, yo creo que se ganó, primero se estaba por ganar en diputados y a última hora el gobierno genocida de Macri cohechó, pagaron a diputados de La Pampa y del Sur y cambiaron la votación en diputados. Y la perdieron en senadores. Ahora, ¿por qué se ganó? Se ganó porque se ganó la batalla cultural. Claro. A pesar de que no hay una radio católica importante en la Argentina. No hay una universidad importante en la Argentina definidamente católica y batalladora. Sí. No tenemos en general teatro ni cine, no tenemos nada. Tenemos el pueblo y la Virgen de Luján. Y se convocó, se hizo esclarecimiento mental y se rezó mucho, y se llegó a este fenómeno extraordinario.
que yo sepa, no hubo un obispo que no adhiriera a la campaña contra el aborto. No he sabido de curas que hayan estado a favor del aborto. La posición inicial de la jerarquía era salir a buscar una derrota decorosa, perder por 2 o por 3 nada más. Ahora dejo la metáfora y digo, se buscó decir, bueno, conservemos que nos concedan la objeción de conciencia. O sea que en nuestros hospitales podamos no matar a los chiquitos que no van a nacer. Eso desde el punto de vista de cualquier negociación, además de que nunca se puede consentir en la muerte de los inocentes, ni en una ley que los fomente o que los legitime entre comillas, no legitima, pero la gente sale con la idea de que si la ley lo permite, eso es muy importante. Entonces, si desde el punto de vista de la técnica de la negociación, yo quiero vender esta casa en 2 millones, y yo bajaría hasta 1,5 millones. Yo voy y te digo, mira, te vendo 2 millones, pero estoy dispuesto a rebajar a 1,5 millones. Termino vendiéndola en 2. Termino vendiéndola en 2. Entonces, hay que luchar por todo. Y es más fácil ganar el todo que la parte en esto. En estos temas, lo que aparentemente es contradictorio, es más fácil ganar lo más que lo menos. Porque si lanzamos a la gente a decir, vamos a luchar para tratar de conseguir el mal menor, los chicos se van a un lugar donde se combate o dice, acá esto no pelea nada. Claro. Fue muy importante la acción que tuvieron los evangelistas. Ahora, esta ciudad donde yo estoy, que por un lado tiene la presencia de la Virgen, que es importante en la ciudad y en el país, es importante, eso es cierto, es importante. Por otro lado, una ciudad muy masónica, donde no hay grupos católicos fuertes. Cuando empezó la campaña, te digo, para mí un caso testigo importante, fue como el banderazo de ayer en la plaza, acá fue muy tenue, un banderazo contra la política agropecuaria del gobierno, contra ciertas expropiaciones, etc. Bueno, acá mucha frialdad. En la provincia de Santa Fe, miles y miles y miles de personas salieron con la bandera. Dejémoslo. Fue flojísima la iniciación. Pero acá no hubo ninguna marcha por el aborto y éramos 10.000 en la última. O sea, se concientizó, se rezó. Se mezcló la religión con la política, que es lo que hay que hacer. Mezclar queda mal decirlo, pero impregnar la política con la religión. O sea, usar los argumentos sobrenaturales y rezar, como se hizo, yo cito como modelo de eso, bueno, hubo muchos sacerdotes que exorcizaban el Congreso, ¿no? Pero Mariana Rodríguez Varela tuvo un lugar. Bueno, y se ganó. Ahora, cuando le preguntan al actual presidente que tenemos, ¿por qué el apuro por volver con la ley del aborto? Él dice abiertamente que quiere arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que presiona para que salga el aborto. Claro, tal cual. Ahora, hay quienes dicen que hablan de la crisis de la iglesia y yo creo que sí, pero esto me lo esclarecí dando una conferencia el otro día por Mendoza con algo que dijo Pedro Yunta. Me dijo Pedro Yunta y me hizo reelaborar la cosa. Hay una crisis tremenda de la iglesia argentina, pero la fuerza popular más importante en la Argentina es la iglesia, que más gente reúne. Y está muy mezclado con cosas que no serán muy ortodoxas, no son muy ortodoxas, pero la que preside en general es la Virgen. O sea que hay una posibilidad de reevangelización muy importante.
Y de hecho, los curas villeros se manifestaron abiertamente contra Sí. el aborto. Ujú. Te hago una pregunta más, Héctor. Este, una preocupación que puede encontrarse en algunos católicos es como focalizarse demasiado, o sea, ahora se me entienden bien las palabras, ¿no? O sea, como ser hoy católico debería significar simplemente estar en la lucha por contra el aborto, digamos, ¿no? O sea, en la lucha pro vida, digamos, ¿no? Y esto es una preocupación que algunos pueden llegar a tener, es decir, como reducir nuestra actividad apostólica, nuestra militancia católica solamente en el embudo del aborto, ¿no? Es decir, que no existen otros frentes de batalla, pero es verdad que hay muchísimos otros frentes de batalla que nosotros hemos no solamente perdido hace mucho tiempo, sino que hemos hasta dejado de lado, ¿no? ¿No te parece a vos eso? O sea, no es que simplemente un católico simplemente tiene que abocarse a este tema del aborto y la lucha pro vida, porque hay muchísimos otros frentes. Y hay cosas que son urgentes, que esta es una, claramente, pero otras que son importantes, y a veces podemos llegar a confundir lo importante con lo urgente. ¿Qué te parece? Me parece que si viniera Maquiavelo a Mm, asesorarnos, sin perjuicio de las razones de derecho natural, de justicia y de derecho divino para luchar por la vida. Si viniera un Maquiavelo a asesorarnos, ¿qué convendría que sucediera? ¿No? ¿Y qué debiéramos hacer y qué promover? Digo Maquiavelo por decir, un sí. político que manejaba el arte de la política de poder. Mm, Nos diría más o menos así. Decime, el último partido que jugaron, ¿cómo le fue? Ganamos. mm, ¿A ¿Con qué recursos se ganó? Con rezando mucho y con el pueblo, la gente, y con mucho esclarecimiento. mm. Decime, ¿qué bandera pueden poner para poner algo restallante, que impacte, que mueva? Están matando 120.000 argentinitos Mm. por año. ¿Qué cosa más grave que esa? Bueno, pero el tema no es el único, no. Pero a raíz de esto sale el tema de la educación sexual integral, porque el plan del aborto se vende como que la pobre chica, pero cuando los nuestros le han salido con Carlito Monedero, Mónica del Río y Soy Injusto, ya nombro dos y Soy Injusto, lo salieron, lo hicieron bolsa, se dieron cuenta todos enseguida de que era mentira. Es todo pretexto la pobre chica. Mm. Porque no mueren chicas no mueren chicas por el aborto mal hecho. Entonces, el abortismo va a una cuestión integral y nació en la IPPF como una cuestión integral, como el feminismo radicalizado que busca que la mujer sea igual al varón y que el sexo sea de uso libre. Y si viene el chico, que se muera. Uno de los últimos discursos del Partido Verde, Verde acá se le llamó, los abortistas llevaban un pañuelo verde. Mm. Nosotros usábamos el pañuelo celeste, que en el Cristo que está atrás mío, Claro, ahí ahí está bien. está el pañuelo celeste. Los, uno de los últimos discursos de un senador prestigioso, verde, que en otras ocasiones, denunciando la entrega de los ferrocarriles, le pegaron un tiro, Pino Solana, llegó a decir, acá juega en otra, la mujer tiene derecho de gozar, Claro. tiene derecho a gozar de su cuerpo, y
en los discursos finales se olvidan de la pobre chica, se olvidan de la sensiblería y atacan crudamente a la iglesia. Los de, por ejemplo, Pichetto, senador, bueno, y en todas las leyes estas anticatólicas se ataca duramente a la iglesia. Ahora bien, ¿qué mejor? Nosotros no necesitamos inventar que hay 30.000 desaparecidos. La cifra esta de 30.000 desaparecidos, todo el mundo acá lo reconoce, pero como un acto de fe, dicen 30.000 desaparecidos, que 30.000 no quiere decir 30.000, quiere decir 3.000 o 7.000, porque eso quiere decir que fue grande, y es un mito. Bueno, inventaron lo de los 30.000 desaparecidos para impactar en el mundo. Necesitaron inventarlo. Desaparecido el gobierno militar, muchos en acción, muchos son inflados, son mentiras, lo que sea, es otro tema. Pero hacía falta para impactar en el mundo un número grandote, 30.000. Bueno, nosotros tenemos 120.000 que son reales. Están matando a los chiquitos. Pero además, el gobierno actual ha dicho que la campaña ahora no va a ser ideológica contra la iglesia. Reconocen que era campaña ideológica contra la iglesia. Contra la iglesia y la concepción fundamental. Y dentro de esa concepción fundamental está la educación llamada educación sexual integral, ESI, que es la educación sexual inmoral. Entonces, le van a enseñar, muchos amigos y tienen razón, dicen que esto es anticientífico. Pero bueno, pará, no es solamente anticientífica la ideología de género con algo así que mata a la gente, mata a los chicos, acelera la muerte de la gente, los quieren hacer homosexuales y los trauman y los matan antes de tiempo. Entonces, con el tema del aborto viene lo de la educación sexual integral. Otra cosa importante que ha habido en la victoria esta es la relación que se vio entre el imperialismo internacional del dinero, el nuevo orden mundial en el aspecto económico-político, contra la Argentina. Y hay unas diputadas, senadoras del norte de la Argentina que, por lo que yo sé y por de dónde vienen, no tienen mucha idea, no tenían mucha idea de todo esto, le salieron a mostrar en diputados y en senadores cómo ese imperialismo internacional del dinero, el nuevo orden internacional, estaba detrás de todo esto. Y esto se vio a la luz, fue una epifanía de la Argentina. Entonces, esto conecta con el tema de la deuda externa. Hay una sentencia judicial que prueba que la deuda externa es fraudulenta, que no existe, y si hubiera existido en la realidad, en el decurso de ese contrato, digamos, de esos contratos, hay que atender a otras prioridades. Entonces, sale el tema de la deuda externa, sale el tema de la soberanía argentina, sale el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado. El laicismo es una religión anti-Dios. Claro, tal cual. O sea, es un concatenarse de temas que se utiliza a partir del tema del aborto, pero no es como dicen ahora, una especie de disparador para que uno después explote hacia distintas ramas, digamos, ¿no? Y yo creo que nosotros también tenemos que tener ese disparador y abarcar todas las ramas y recuperar la dignidad argentina. La gente está, además de todo, además de asustada, además de encerrada, desanimada. Hay que devolverle el orgullo de ser argentino. Otra cosa que se logró es que este pañuelo celeste se identificaba mucho con la bandera. Claro. O sea, me parece que esas líneas pueden trazar una resolución de la Argentina que ha tenido eco, lo de hace 2 años, ha tenido eco en París, ha tenido eco de luego en Perú, que también nos han influenciado, ha tenido eco en Estados Unidos. Y puede ser un camino de una resolución nacional y cristiana y de una evangelización total. Porque el pesimismo que rodea a la gente hace que ni siquiera
festejan la victoria. Entonces, ¿cómo le fue en la última? Me dijo Maquiavelo. Ganamos. ¿A quién pusieron? Bueno, pongamos los mismos jugadores, hagamos la misma táctica y recemos mucho. Y mezclemos la religión con la política. Y si nos dicen que mezclamos con la religión con la política, le tenemos que decir, ¿y qué? Sí, sí. Que los curas haciendo exorcismo en el Congreso. Pero es que existe el demonio. ¿Y qué haces contra el demonio? ¿Va a tirar centro? No. Un mensaje final, Héctor, para los más jóvenes, quizás que a veces están como medio caídos y sobre todo dicen, bueno, no se puede hacer nada, ya llega el fin del mundo, estamos abatidos, no simplemente tenemos que recluirnos y esperar el final. ¿Qué les podés decir? Ya vos tenés una militancia católica de años, de décadas, y ya has pasado, digamos, todas las barreras, más de la mitad de tu vida, ya está, sos un hombre hecho y completo. Bueno, ¿qué le decís a un joven que está en esa? Bueno, le digo que tenemos un panorama muy interesante para que si viene el fin del mundo nos agarre peleando. Y si no, también. Exacto. El panorama es muy interesante. Es muy interesante. Hay muchas voces, muchas energías que se han despertado. Muchas energías. Y como decías aquí, a la gente desorientada, a los jerarcas desorientados, debemos nosotros transmitirle fuego. Y luchar por Dios y por la patria. Correcto. Bueno, Héctor, muchas gracias por el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, un gustazo enorme. Y bueno, te agradezco yo ahora públicamente por todo el trabajo de años, ¿no? Y sobre todo por la formación de los que vienen después, porque uno finalmente es como un eslabón de una cadena, ¿no? Que, bueno, tiene que dejar la posta para los que vienen después. Bueno, los libros terminan con una frase del himno que dice: a vosotros se atreve, argentinos, el orgullo de vil invasor. Y le agrego al final, y que viva la Virgen de Luján. Que viva. Muchas gracias. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.